Vamos a iniciar la clase de hoy o esta sesión de evaluación con un pensamiento de Ramón Chirao en su libro Introducción a la Historia de la Filosofía, páginas 25 y 279. La teoría no es posible sin el empleo de la razón, y si algo sorprende en el pensamiento de los primeros filósofos griegos, es el grado de abstracción y el grado de racionalidad de las preguntas que se proponen. Lo que aquí plantea Ramón Chirao, filósofo descendiente de inmigrantes españoles, es que el conocimiento deriva de la capacidad de abstracción, de la capacidad de preguntarnos racionalmente cosas. En este caso, circunscritas las preguntas, los cuestionamientos al derecho, y en nuestra materia, al derecho administrativo. Por ejemplo, el trabajo que me envió, no recuerdo quién me envió el trabajo, de los actos administrativos y los medios de impugnación, ¿no? ¿Qué es un medio de impugnación? ¿Qué es impugnar, no? ¿Qué es la nulidad? ¿Sí? Preguntas, hay que hacerse preguntas. Les hice mucho énfasis para el trabajo de hoy que se hicieran preguntas. Lapidariamente escribe Pascal, 1623-1662, la grandeza del hombre es grande en cuanto se sabe miserable. Un árbol no se sabe miserable. Lo que hace al hombre grande es su capacidad de reflexionar, su capacidad de pensar. El hombre no es más que una caña, la más débil de la naturaleza, pero es una caña pensante. Esto decía Pascal, 1600 años después de Cristo. Y creo que nuestra profesión como abogados, esa es una parte fundamental. No sé quién de ustedes vaya a dedicarse a litigio, que vaya a tener un despacho, una oficina, vaya a llevar asuntos legales. No sé quién de ustedes vaya a ser servidor público, no sé quién se dedique a la enseñanza, pero el abogado en su praxis, en su hacer profesional, tiene que estarse generando preguntas de manera constante, ¿sí? Tratando de encontrar respuestas dentro de un marco legal positivo, ¿sí? Entonces, vamos a ver el primer trabajo. Permítame un momentito, ¿eh? Ahorita voy. A ver. Aurora, ¿verdad? Aurora, usted me mandó el trabajo de los actos administrativos. ¿Sí está Aurora? Elvia Aurora Mancilla. Sí, profe, pero no puede hablar porque no se escucha su audio en su computadora. Está escribiendo. Ok, perfecto. Pues ella sí lo escucha a usted. Pero... Pero no puede hablar, no le sirve el micrófono. Está escribiendo. Ya. Aurora, pues necesito que me responda a través de mensajes. Entonces, usted me habla de las nulidades en materia administrativa. Y todo su trabajo tiene que ver con los actos administrativos
y también los posibles actos de nulidad, ¿no? Las inconformidades, los recursos de nulidad. Y menciona en su desarrollo que fundamenta el trabajo en la doctrina y en la ley. Y menciona ahí la ley del procedimiento administrativo del Estado de Jalisco. Para todos es claro qué es un acto administrativo. Pregunta general para todos. Para todos es claro qué es un acto administrativo. Más o menos, profe. A ver, Zenaida. Usted es la más valiente de todas. A ver, platíquenos. Ay, ¿Qué piensa que es un acto administrativo? pues es como... Ay, es que no sé cómo explicarlo. Una multa podrá ser un acto administrativo cuando usted deja su auto por ahí en alguna calle y cuando regresa tiene un papelito ahí que dice infracción y ya viene todo un desglose. ¿Ese será un acto administrativo? Sí. Cuando... Es una multa. Sí, es una multa, pero una multa es un acto administrativo. Sí, ¿no, profe? Claro que sí, por supuesto que sí. Cuando llegan los inspectores, ahora con lo de la pandemia, de pronto dicen, clausuraron tantos negocios por haber desobedecido las medidas de emergencia que se decretaron por eh, la circunstancia de la epidemia que estamos viviendo, ¿no? Ese será un acto administrativo, el de clausurar un negocio. Jocelyn. Vale. Clausurar un negocio estará contemplado dentro de los actos administrativos. Pues sí, porque tiene que ver con, de todas maneras, con los derechos de las personas. Con los derechos y obligaciones también, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos del derecho, hablamos de derechos y obligaciones, ¿sí? Es decir, todos como sujetos de derecho tenemos que cumplir, tenemos derechos y obligaciones, ¿sí? En este caso, estaríamos hablando de una obligación de cumplir una medida sanitaria. Y en desobediencia a ella deriva un acto administrativo. ¿Sí? El acto administrativo, esto si quieren anotarlo, viene en el trabajo de su compañera. Es una pena que no nos pueda ella platicar, comentar. El acto administrativo, dice, es una declaración unilateral, fíjense bien, declaración unilateral de la voluntad dictada por autoridades administrativas en beneficio de su potestad pública. Es una declaración que unilateral. ¿Qué es unilateral? Andrea, ¿a qué refiere el concepto unilateral? Andrea. Ah, sí, lo presento, profe. Pues que se refiere por una sola parte. Exactamente. Exactamente. Y la parte es la autoridad administrativa. En beneficio de su potestad pública que crea, declara, reconoce, modifica, transmite o extingue derechos u obligaciones de los administrados o de entes públicos. ¿Sí queda claro lo que es un acto administrativo?
es la declaración unilateral de la voluntad dictada por autoridades administrativas. ¿Sí? Así que si ustedes tienen una fiesta en el contexto de las medidas sanitarias y llega la autoridad y dispersan, cierran, clausuran, cancelan, eso es un acto administrativo. ¿Sí? El que usted tenga que pagar un predial forma parte de estos actos administrativos. ¿Sí me explico? ¿Sí? Todas las obligaciones que nosotros tenemos con el Estado, llámese a nivel federal, estatal o municipal, son actos administrativos. ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Pero luego dice el trabajo de Aurora que para aclarar, para entender, para conocer más de esto, de los actos administrativos y de los recursos de inconformidad, hay que recurrir a la doctrina. ¿Qué es la doctrina en el derecho? A ver, alguien que me diga. Es algo que se basa, pues, para poder ejercer una decisión. La doctrina son los libros de los estudiosos del derecho. ¿Sí queda claro para todos? Diego, ¿cómo está? Bien. Bien, un poco cansado y desvelado, pero bien. Sí, ¿verdad? Oiga, la idea es la siguiente. La idea es retroalimentar un poco con este trabajo. Yo estoy con la idea de que los trabajos de ustedes los subieron hoy porque anoche yo estuve esta tarde revisando trabajos y no recuerdo haber visto alguno. No sé Sí, si... profe. Sí, ayer pensé que lo iba a alcanzar a subir, profe, y lo subió ahora en la mañana. Entonces no... Profe, Mande. yo también lo subí a medianoche porque la verdad le voy a ser honesta. A ver, diga. Lo dejé para el último porque dije, ay, va a ser fácil, pero a la hora de la hora no fue tan fácil. Ah, ya ve, es mexicana usted. 100%. Dicen que los mexicanos dejamos todo hasta el último, ¿no? Sí, yo anoche estuve hasta muy tarde revisando algunos y no recuerdo, y ahorita que abrí dije, ah, caramba, sí hay varios ahora, ¿no? Y solamente alcancé a leer un poco ¿no? Entonces vamos a retroalimentar sobre en las clases, en los otros grupos también lo he hecho. Vamos a retroalimentar sobre y si nos llega el corte antes, nos reconectamos y trabajamos otros 10 minutos y el resto pues ya queda libre por si tienen algunos pendientes con otras materias. Hoy es día de evaluaciones y no quiero que se me estresen mucho, ¿sí? Entonces retroalimentamos sobre si lo acabamos antes de que llegue el primer corte, bueno, pues ya terminamos la sesión de hoy, ¿no? Pero el trabajo trae algunos conceptos muy propios del derecho administrativo que sí quiero que queden claros. Les encargué o les sugerí que por ahí leyeran el artículo 115 constitucional. No sé si alguien lo leyó. 115, 16, 17, 18 hasta el 22, creo, habla de la estructura y de la organización del Estado. Cuando hablo del Estado, hablo de todo nuestro sistema político, organización política, ¿no? Entonces hablo del Estado, de la federación, de los municipios, cómo están organizados, lo que establece la Constitución para el desempeño de los diferentes cargos públicos, los diputados, los senadores, el presidente de la República, los diferentes funcionarios que tienen responsabilidades a nivel federal, estatal y municipal. Ahí está toda la estructura desde nuestra Constitución, ¿no? Todo eso tiene que ver con nuestra materia. Sí les voy a pedir, les voy a seguir insistiendo, recomendando que cuando puedan, en la semana, le den una lectura a esos artículos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y ahorita vamos a ver cómo muchas de esas ideas, Sí, de hecho en el trabajo viene, que ya Aristóteles, no sé, 700 años creo antes de Cristo, a ver, fue Platón, no, 400 más o menos, 500 años antes de Cristo,
Aristóteles ya hablaba de esta división de poderes, ¿sí? Ahorita por aquí lo menciona Aurora en su trabajo. Entonces, la doctrina en derecho, la doctrina, cuando ustedes escuchen el concepto de doctrina, tiene que ver con todos estos autores, con todos estos libros que nosotros leemos, con estos teóricos del derecho, que hay teoría del Estado, teoría de la nulidad, hay una teoría de la nulidad. Todo esto es en derecho la doctrina jurídica, ¿sí? Cuando ustedes les digan que busquen en la doctrina, pues ya saben que tienen que ir a un libro de derecho, de acuerdo con la materia que estén estudiando, y desde ahí estudiar todo lo que un autor pueda proponer en base a un tema jurídico. Esa es la doctrina. Eso no quiero que se les olvide. Recuerden que hablamos de las fuentes formales del derecho. Las fuentes formales del derecho. Una cosa es la doctrina y otra cosa son la ley. La ley pasa por un proceso legislativo. ¿Se acuerdan que dijimos? Inclusive lo mencionamos aquí. ¿Dónde está? Inclusive dijimos del domicilio físico del Poder Legislativo del Estado de Jalisco. Ahí en Hidalgo 222, ¿no? A un ladito del Teatro Degollado, ¿sí? Ahí están los señores diputados. Ahí se lleva a cabo todo un proceso para la creación, la modificación de las leyes. La doctrina es diferente a la ley, ¿sí me explico? ¿Sí? La ley pasa por todo un proceso legislativo. Hay lo que le llaman comisiones, ¿no? ¿Qué comisión de agua? ¿Qué comisión de educación? ¿Qué comisión de administración? Y las leyes que van pasando por ahí son analizadas, son estudiadas, pasan, se aprueban, se desaprueban, se aprueban en lo general, pero no en lo particular, ¿no? Entonces, hay todo un trabajo legislativo para que al final una ley sea publicada. En este sentido, en el trabajo de Aurora nos menciona la ley del procedimiento administrativo del Estado de Jalisco y sus municipios. Ahí vamos a encontrar el fundamento legal de los actos administrativos y de las nulidades administrativas, ¿sí? Así que cuando ustedes les colocan una multa, ustedes pueden interponer un recurso para impugnar ese acto administrativo, ¿sí? Un acto administrativo es la voluntad, la declaración unilateral de la voluntad dictada por autoridad administrativa, que puede crear, declarar, reconocer, modificar, transmitir o extinguir derechos u obligaciones de los administrados o entes públicos. Algo tan sencillo. Usted va caminando por el Paseo Alcalde, por un espacio que está ahí en el paseo. ¿Han caminado por el Paseo Alcalde? Que Alcalde ya no pasan tantos carros, ahora hay espacios para caminar. Se va caminando tranquilamente y de pronto un ciclista le timbra, ¿no? Que se quite, que se haga a un lado. Y usted de pronto puede decir, ¿por qué caramba no puedo caminar por aquí tranquilamente? Porque hay una ley de movilidad. Y seguramente la ley de movilidad marca actualmente, y eso de unos años para acá, antes no había ciclovías, ¿no? Antes no había ciclovías en la ciudad, eso no sé cuánto tendrá, no sé si 10 años o es mucho, 10 años, ¿no? Pero hoy marca que hay vías que son particularmente de uso para los ciclistas, ¿sí? Y entonces uno como peatón, al ver que viene un ciclista, ¿no? Uno tiene que hacerse a un lado porque él tiene el derecho de prelación de paso. O sea, él tiene la preferencia de paso, porque así lo marca una ley o un reglamento de movilidad de nuestra ciudad, de nuestro estado inclusive. ¿Sí me explico? Todos estos son actos administrativos que generan leyes, una ley, ¿sí?
Lo vamos a encontrar eso en la ley de movilidad, seguramente, o en el reglamento de movilidad. El derecho administrativo tiene que ver con muchas materias, todo lo que conlleva nuestra vida como ciudadanos de un municipio y de un estado y de una federación, ¿sí? Materia de movilidad, materia de salud, los servidores públicos. Hay actos administrativos que nos imponen obligaciones y nos otorgan derechos también, ¿sí? Pero nos dice el trabajo de Aurora que ante un acto administrativo que consideremos ilegal o mal fundamentado, hay los recursos de impugnación. Los recursos de impugnación pueden ser hay recursos de inconformidad, de revisión, y hay un tercero que no recuerdo en este momento. ¿Ustedes pueden ver el trabajo de Aurora en su pantalla? ¿Lo están viendo? ¿No? No, profe. No, profe. A ver. Yo estaba en que sí lo estaban viendo. No, estaba su diapositiva. Estaba la diapositiva. ¿Ahora sí ya? No. Ahora sí ya. ¿Ya? Ok. Vean ustedes cómo la ley del procedimiento administrativo del Estado de Jalisco nos marca que los actos administrativos, para que tengan legalidad o fuerza jurídica, deben de contener elementos de validez y requisitos de validez. A ver, Diego, por favor, léame los elementos de validez de un acto administrativo. Ahí dice, elementos de validez del acto administrativo. ¿Todos o algunos? Marca 1, 2, 3 y 4. Elementos de validez del acto administrativo. Ok, dice, el 1, que sea realizado por autoridad competente en ejercicio de su potestad pública. 2, que sea efectuado sin que Medie. medie error, dolo, violencia o vicio del consentimiento. 3, que tenga por objeto un acto lícito y de posible realización material y jurídica sobre una situación jurídica concreta. Y 4, que no contravenga el interés general. Gracias. Esos son elementos de validez. Por ejemplo, les colocan una multa y dicen, a ver, ¿por quién está firmada? Oye, está firmada por alguien que no es una autoridad competente en ejercicio de su voluntad pública, ¿no? O sea, puede venir firmada por el director de movilidad, ¿no? Pero sabes que quien firmó aquí, en la fecha, no sé, podemos poner una fecha en la multa o las multas traen una fecha no establecida. Para esta fecha, este director ya no estaba en funciones. ¿Sí? Había sido removido 2 días antes. Entonces, ese acto administrativo es carente de un elemento de validez. ¿Sí me explico? Sí. Cuando uno tiene un acto administrativo en sus manos, uno debe de revisar los elementos de validez del acto administrativo. ¿Sí? No está firmado por una autoridad competente dentro de su ejercicio como autoridad pública. ¿Sí? Y luego dice el segundo, que no medie error, dolo, violencia o vicio. ¿Sí? Si hay un error, oye, pero ¿sabes qué? Aquí dice que la infracción fue realizada en Chapala, ¿no? Pero
mi vehículo ese día no estaba estacionado en Chapala, estaba estacionado aquí en Guadalajara. ¿Sí? Entonces, son errores que tienen que ver con los elementos de validez del acto administrativo. Y luego vienen los requisitos de validez. ¿Cuál es un requisito de validez, Jocelyn? Jocelyn. Sí, aquí ando. Pues un requisito de validez no sería un, Ahí están en su, ¿podría decir eso? ahí están en su pantalla. Ahí está escrito, ahí en la pantalla, Jocelyn. Dice, son requisitos de validez. Constar por escrito, contener la mención del lugar, fecha y autoridad que lo suscribe, estar fundado y motivado, contener la manifestación. Jocelyn, disculpa, te escuchas distorsionada. Debe de estar algo raro. Ok. Jocelyn. Ok. Estos son ¿Sí los... me escucho bien? Ya no se escuchó, se cortó. Pero, a ver, vamos viendo esto. Vamos viendo esto. Los requisitos. Porque ya va a venir el primer corte. Me quedan 10 minutos. Yo creo que son... ¿Qué hora es? Son las 12:10. Van a ser 12:20 cuando acabemos. Y su clase termina a la 1. Ok. Constar por escrito. Un acto administrativo siempre debe de constar por escrito. Sea una multa, una clausura, un acta. A veces cuando están construyendo, llegan los de obras públicas, tienen que dejar un acta donde les previenen de que va a ocurrir una sanción si no obtienen el permiso correspondiente. Pero siempre un acto administrativo debe de hacerse constar por escrito. ¿En todos los casos? En todos los casos. Es un requisito de validez del acto administrativo. ¿Sí? Okay. O sea, no puede ser de palabra. Si es de palabra es como que no hubiera pasado nada. ¿Sí me explico? Sí, profe. Si es de palabra usted puede decir, nunca supe, no escuché, no. Si una autoridad administrativa siempre debe de hacer constar su desempeño, su trabajo por escrito. Si no, no tiene efectos jurídicos. ¿No? Si yo como funcionario público, como inspector, no puedo dejar mi acto jurídico administrativo solamente en palabra. No tiene efectos jurídicos. No, es que yo le dije que usted no me entendió. No. Consten en un acta, ¿no? En un folio, ¿sí? Ok, siempre debe ser por escrito. Y los requisitos más básicos, lugar, fecha y autoridad que lo suscribe. ¿Sí? Lugar, fecha y autoridad que lo suscribe. La 3 es interesante. Estar debidamente fundado y motivado. ¿Alguien ha escuchado qué es fundar y motivar en derecho? Motivar no es así como echar porra, no. Es en derecho, ¿qué es fundar y motivar? Por ejemplo, en el trabajo de Aurora, me menciona, creo, no me cita ningún artículo de la ley del procedimiento administrativo del Estado de Jalisco y sus municipios. Que sea aplicable al caso en concreto, ¿no? Fundar quiere decir que tenga un fundamento jurídico. Que tenga un fundamento jurídico. Que haya
un artículo en un reglamento o en una ley que le permita a la autoridad administrativa realizar ese acto jurídico, ¿sí? Que haya una norma jurídica que permita a la autoridad administrativa obligarnos a... El predial, ¿por qué lo pagamos el predial? ¿Por qué no podemos negarnos a pagar un predial? O todas estas obligaciones que tenemos de pagar cuando Del agua, la luz. cuando tenemos auto, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué a fuerza tenemos que tener una licencia, hermano? Porque hay un fundamento jurídico. Hay una norma que nos obliga a... Y uno dice, pero ¿por qué tengo que tener una licencia si yo sé manejar y por eso basta, no? Además, soy tranquilo, no tomo, siempre ando bien, ¿no? Hay un fundamento jurídico. Los requisitos de validez dice que tienen que estar, ¿qué? Fundados. ¿Fundados en dónde? En una norma jurídica. Y motivados. ¿Y qué es motivado entonces? Motivar es aquella razón o causa que lleva a la fundamentación. ¿Qué es, por ejemplo, los toritos, ¿no? Luego yo veo los fines de semana algunos amigos, ¿dónde están los toritos, no? Alguien pásenos la ubicación de los toritos, ¿no? Ay, profe. ¿Ya han visto eso? Sí, no, espero que ustedes serán amigos serios, responsables, conscientes, siempre pensando en el bien común antes que en el placer personal, ¿no? ¿Qué motiva un acto jurídico administrativo como el establecimiento de agentes de movilidad en ciertos puntos de la ciudad? ¿Qué motiva? ¿Qué dicen? Salvando vidas, ¿no? El programa es el programa Salvando Vidas. Hay una motivación ahí. Salvaguardar la vida de los ciudadanos. Hay una motivación ahí. Hay una razón que motiva, que lleva, que genera a que se lleve a cabo, a que se realice un programa así. ¿Sí me explico? ¿Sí queda claro la diferencia entre fundamentar y motivar? ¿Sí? ¿Qué es lo que pretenden las autoridades administrativas al establecer un programa como este, que comúnmente se le llaman los toritos o las toritas, dicen, ¿no? El programa Salvando Vidas. Salvaguardar la integridad física de los ciudadanos, ¿sí? ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues previniendo que no haya conductores que circulen en estado de ebriedad. Y esto ha permitido que bajen, ¿no?, los accidentes, que bajen las muertes, que bajen los problemas que contraía todo ese tipo de personas circulando en estado de ebriedad, sobre todo los fines de semana, ¿no? Hay una motivación y una fundamentación. ¿Qué es lo que motiva que haya una regulación jurídica para renovar, para construir? Bueno, la imagen urbana. La imagen urbana. Busca el beneficio, perdón, profe, de la sociedad. De la sociedad. El bien común está por encima del bien particular. ¿Sí? Sí, profe. La imagen urbana. Entonces, todo acto jurídico debe de estar fundado y motivado. Debe de haber una razón. Es decir, dice en el punto... No, bueno, esto estaba arriba en los elementos. Pero es importante que todo acto jurídico esté fundado y motivado. De hecho, cuando ustedes en su desempeño profesional elaboren lleven a cabo un juicio, el juicio, una demanda, ¿no?,
también debe de estar fundada y motivada. Estos son elementos, son elementos muy importantes en todo el desempeño jurídico, en todo el trabajo legal. Siempre hay que fundar y motivar. Siempre se está trabajando sobre esos dos conceptos. Fundar y motivar. Un acto jurídico debe de estar fundado desde la norma jurídica federal, estatal, municipal. Constitución, leyes federales, leyes estatales, reglamentos. Y en el caso de los servidores públicos también hay manuales internos de organización. Luego hay jurisprudencia que también, ¿sí?, fundamenta actos jurídicos. Jurisprudencia. ¿Se acuerdan qué es jurisprudencia? Ya nos queda un minuto. Voy a leer, voy a revisar los trabajos, y les envío mensaje privado aquí adjunto en la plataforma. ¿Sale? Sí, está bien, profe. Alcancé más o menos a leer un poco y quise repasar con ustedes estos conceptos que tienen que ver con el derecho administrativo. ¿Sale? Y por ahí lo profe, ¿ya no nos vamos a conectar o sí? Yo creo que ya no. ¿No? Para que me dé tiempo de terminar lo demás. Ah, es cierto. Sí, de hecho, esa es la idea, que puedan